you say it again, say it again. Oh, oh. (2.6.4.16.2) Ejemplo: 5 meses de constelación esquizofrénica y depresión tras la muerte del marido. Esta mujer de 55 años, suiza, es una mujer rica. De hecho, las personas ricas sufren muchos menos DHS con conflicto durativo que la gente pobre, ya que con el dinero se pueden resolver muchos problemas. Pero si se trata de conservar ese dinero, entonces también los ricos sufren los conflictos del mismo modo que los pobres. A esta paciente se le murió el marido después de una bancarrota de la empresa. La solución para él había consistido en el hecho de haber conseguido a duras penas salvar del desastre su patrimonio personal. Pocas semanas después murió de un infarto cardíaco. Su muerte causó un DHS con conflicto de territorio en la mujer de 55 años. Este conflicto la golpeó al mismo tiempo de 3 maneras. Por un lado, todavía no se había liberado de la bancarrota superada felizmente hacía poco. Además, la relación de la pareja había sido muy feliz. Pero ahora todo se había desmoronado. El fantasma de la bancarrota podría haber reaparecido y haber destruido todo. Por eso ella sufrió primero un conflicto de territorio típicamente humano por la pérdida del marido, que había huido del territorio de su reina. Y al mismo tiempo un conflicto de territorio por el tema en sí. Además se añadió un tercer conflicto. Siempre por el mismo DHS, un terrible miedo al futuro. Todos estos conflictos afectaron al lado derecho. Ver las 3 flechas a la derecha en la primera imagen. Pero las desgracias raramente vienen solas. Una semana después de la muerte del marido, cuando la paciente estaba en plena actividad conflictiva y ya estaba adelgazando rápidamente, la secretaria del marido, 10 años más joven que ella, le confesó que en los últimos 6 meses había tenido una relación íntima especialmente sensible con el marido de la paciente. Según ella, el suyo había sido un verdadero amor. La paciente, que ya se encontraba en simpaticotonía permanente, se quedó de nuevo congelada y le faltaba el aire. Conflicto sexual femenino con carcinoma de la laringe. Flecha de abajo a la izquierda. Junto a este nuevo DHS se añadía un tremendo miedo porque las 2 personas de las cuales se había fiado más la habían engañado. Se imaginaba cómo su marido había pasado los días de amor con su secretaria durante cada viaje de negocios. Ahora, por el contrario, no podía fiarse para nada de la secretaria. Le entró un miedo terrible. Primer ataque. Flecha central a la izquierda. Desde ese momento en adelante la paciente tuvo la constelación de la esquizofrenia. Ella misma dijo que permaneció durante los 5 meses siguientes totalmente confundida, prácticamente para ingresar en una clínica psiquiátrica. En realidad se añadía el hecho de que la paciente, desde la muerte del marido, había caído en una depresión profunda y corría un grandísimo peligro de suicidarse, cosa que las personas a su alrededor atribuían al luto. Por ejemplo, una noche, improvisamente, salió y se hizo 800 kilómetros por autopista para ir donde su hija porque tenía un miedo terrible de ser capaz de suicidarse. Pero la situación se hizo todavía más dura, en medio de esta total actividad conflictiva del encéfalo. Incluidos 6 conflictos, acaeció la peor de las peleas con él, marido de la hijastra por la herencia. Esto ya se preveía, pues el matrimonio ya había estado casado anteriormente y entonces tenían mis hijos. Tus hijos y nuestros hijos. Este conflicto, no creo lo que oigo, golpeó de nuevo a la paciente como un conflicto doble. Una cara de la moneda era el conflicto del pedazo de información, he esperado inútilmente la información que quería tener, que causó un denominado neurinoma del nervio acústico, que no es otra cosa que un foco de Amer en el núcleo del nervio acústico. Última imagen. Flecha de arriba.
La otra cara de la moneda era un conflicto de miedo a morir de hambre con los familiares a causa del dinero. Un típico conflicto del hígado. Por lo tanto, foco de Amer en el tronco cerebral a la derecha, última imagen. Flecha de abajo. Cómo la paciente conseguí superar sus dos primeros conflictos principales permanecerá en cualquier caso como un enigma para los expertos y como un milagro para los psiquiatras. La paciente tenía una amiga muy querida. Una de la que podía fiarse con los ojos cerrados. Ella y sus amables hijos la hablaron. Organizaron la reconciliación con la secretaria, la cual pidió perdón. Las finanzas se estabilizaron. A pesar de eso, es un milagro que la paciente haya conseguido salir de este círculo vicioso. Ha tenido además más suerte que cabeza, como se dice. La última cosa que sucedió, la pelea por la herencia con el marido de la hijastra. No la ha podido todavía digerir. Como se ve en el TAC cerebral. Pero ya se insinúan los primeros edemas sutiles. Los denominados edemas perifocales en torno al foco hepático de Amer en el puente a la derecha. Desde la solución del conflicto sexual, noviembre del 85, la paciente fue de nuevo normal. Pero todavía deprimida. Esta depresión desapareció súbitamente tras la solución del conflicto de territorio, diciembre del 85. Hasta aquel momento había perdido 15 kilos. Pero habría sido casi todo inútil. Ya que cuando la paciente se sentía peor, y tenía molestias en el hígado, los médicos le hicieron un ataque cerebral. Descubrieron el neurinoma del nervio acústico, que se unía al foco del hígado, gran neurinoma del acústico, y querían operar inmediatamente. Yo la aconsejé con la misma insistencia que no lo hiciera. Desde entonces, obviamente, el foco de Amer, o mejor dicho, los focos de Amer no han aumentado en el tronco cerebral, como se puede ver en los controles. Y tampoco pueden aumentar, pero el conflicto no está todavía definitivamente resuelto. Se ha reducido mucho, o incluso quizás está provisionalmente resuelto. La fase de solución traerá otras dificultades. La paciente ha cogido peso desde diciembre del 85. Y se siente también mejor. Los valores hepáticos, fase de reparación igual a hepatitis. Del conflicto de rencor en el territorio, parecen haber mejorado. Decir también que la paciente tuvo una fuerte tos tras la depresión. Entonces tenía también grandes nódulos de miedo al cáncer en el cuello, que sin embargo no se consideraron carcinomatosos. Además, durante este periodo de conflicto activo la paciente tenía una voz muy ronca. De este ejemplo, que se compone de variados conflictos, se pueden aprender una gran cantidad de cosas. Ante todo, la paciente tuvo la gran suerte de que ninguno de sus cánceres, carcinoma interbronquial, carcinoma de la laringe, quiste carcinomatosos de los arcos branquiales en el cuello y carcinoma hepático, fue descubierto. Una vez que le expliqué que las células cerebrales no pueden multiplicarse, y que entonces no puede tampoco desarrollarse el neurinoma acústico. Se convenció, al igual que se convencieron los médicos a los que les había pedido con ese motivo que no la operaran. Es importante en este caso constatar que cualquier persona puede volverse esquizofrénica en una hora, incluso en un segundo. En nuestro tipo de sociedad existe el riesgo de que desde ese momento se lleve encima siempre la marca de la esquizofrenia si el diagnóstico se confirma oficialmente, igual que el cáncer. Si eso hubiese sucedido, todo el proceso se podría haber resuelto de un modo totalmente distinto. La paciente habría estado en entredicho. Las peleas por la herencia, como ella ya parece haber aprendido fatigosamente, han sido totalmente contraproducentes para ella. La muerte habría sido preprogramada. La paciente veía continuamente este peligro y decía: el marido de mi hijastra me quiere matar. Este caso demuestra también de un modo claro y comprensible que la denominada esquizofrenia no tiene nada que ver con la herencia ni es de la denominada etiología endógena como algunos hoy día defienden. Se trata solo de una constelación infeliz, pero biológicamente consentido. De hecho, esta persona, hasta ahora, entraba en el grupo de las personas más normales que podamos imaginar. Esta constelación puede verificarse por una serie de factores.
Se ve también hasta qué punto la depresión y la esquizofrenia son estrechamente afines. Pero solo por la frecuencia de la constelación. Una mujer jefe, que ahora reacciona de modo masculino porque desde hace tiempo está en menopausia. Sufre un conflicto de territorio cuando su marido, que hacía bien y con gusto, casi, todo lo que ella le decía, la ha sacado del territorio con su muerte. Esta misma mujer jefe, sin embargo, puede reaccionar todavía con un conflicto sexual femenino si el motivo correspondiente es muy dramático y si el hemisferio cortical derecho está ya cerrado por un conflicto activo. De hecho, reacciona como un hombre diestro. Esta paciente tenía también focos de Amere en los dos hemisferios frontalmente a la derecha y a la izquierda. Debidos a los miedos terribles, era en la práctica doblemente esquizofrénica. Fue una bendición que las enfermedades cancerígenas relacionadas no fuesen descubiertas, haciendo así posible un procedimiento de tipo criminal. El hecho de que esta paciente no haya sufrido también un conflicto central entre sus tantos conflictos ha sido una suerte para ella, porque se habría vuelto visiblemente extraña y la habrían ingresado en una clínica. De esta manera solo resultó extraña para su entorno más cercano. Ha superado todo, hoy, después de 14 años, está bien. Imagen de arriba a la izquierda. Flecha a la derecha. Conflicto de miedo en el territorio y de rencor en el territorio. Flecha grande arriba, conflicto del poner resistencia. Flecha a la izquierda, de arriba hacia abajo. Conflicto de impotencia. Conflicto del morder, del no poder morder. Dentina. Conflicto de frustración sexual con conflicto auditivo, no creer lo que oía cuando la secretaria le confesó la love story con su marido. Imagen de arriba a la derecha. Flecha a la izquierda, conflicto auditivo. Flecha a la derecha, tronco cerebral, conflicto del pedazo de información, ampliado en la imagen de la izquierda. 2.6.4.17. La constelación bulímica. Corte esquemático del encéfalo. La denominada bulimia es una constelación esquizofrénica en la cual solo uno de los dos conflictos es un conflicto de la esfera del territorio. La denominada voracidad se verifica en el hecho de que el paciente está continuamente hipoglucémico a causa del FH a la izquierda cerebralmente porque falta el glucagón, el antagonista de la insulina. Entonces el paciente siempre tiene hambre y come continuamente para contrarrestar su hipoglucemia. A causa de la úlcera gástrica a la derecha cerebralmente tiene sin embargo el estímulo de vomitar porque el estómago no absorbe este alimento excesivo. En la mujer diestra las sucesiones. 1. Conflicto de miedo con repugnancia, reacción femenina. 2. Conflicto de rencor en el territorio, reacción masculina. En la mujer zurda las sucesiones. 1. Conflicto de identidad, reacción femenina. 2. Conflicto de miedo con repugnancia, de nuevo reacción femenina. En el hombre diestro las sucesiones. 1. Conflicto de rencor en el territorio, reacción masculina. 2. Conflicto de miedo con repugnancia, reacción femenina. En el hombre zurdo las sucesiones. 1. Conflicto del poner resistencia, reacción masculina. 2. Conflicto de rencor en el territorio, de nuevo reacción masculina. La bulimia es un ejemplo muy bueno para observar la sucesión de conflictos y el saltar de los FH al lado cerebral opuesto, o de la cerrazón de un lado del cerebro. Hecho importante: la correlación entre cerebro y órgano siempre es igual e invariable. De la misma manera la correlación hijo y partner respecto a la inervación motora y sensorial. Mecanismo de la bulimia. Se come continuamente a causa de la hipoglucemia, FH activo en el relé de la hipoglucemia, y se vomita a causa de la úlcera gástrica, FH activo en el relé de la mucosa gástrica. 2.6.4.17.1. Ejemplo: constelación esquizofrénica con bulimia. Las imágenes de la página siguiente pertenecen a una chica diestra francesa de 23 años que entra dentro de los numerosos pacientes que de vez en cuando se describen como neuróticos, locos, dementes, esquizofrénicos y depresivos.
A los 14 años tuvo una terrible experiencia cuando la madre la había intentado ahogar con un cojín y tuvo un gran miedo de morir. Sufrió un carcinoma de la laringe, imagen a la izquierda abajo. Flecha izquierda, y al mismo tiempo un conflicto central en el centro de la glucemia. Central porque en aquel momento sentía a la madre a medias como madre y a medias como partner o rival. Flechas en las dos imágenes, que todavía persiste parcialmente. Un carcinoma de la laringe parecido con FH a la izquierda frontalmente entra. Según mis conocimientos, en los conflictos sexuales femeninos. La chica, a sus 14 años, perdió la menstruación. De los 14 a los 19 años la muchacha tuvo este conflicto semisexual en suspensión. Soñaba a menudo que la madre quería matarla. Por lo demás el conflicto se había reducido considerablemente. A los 19 años tuvo un novio, muy afeminado. Ella misma era tremendamente masculina. Sufrió un nuevo DHS cuando este noviete la dejó en circunstancias muy dramáticas y de rencor. Sufrió un conflicto. 163. De miedo en el territorio, flecha superior a la derecha, y una úlcera gástrica, flecha de abajo a la derecha. Correspondiente a un conflicto de rencor en el territorio al mismo tiempo. No tenemos ninguna radiografía de los pulmones. Pero tenemos que concluir que se trataba, a nivel orgánico, de un carcinoma bronquial correspondiente a este conflicto de miedo en el territorio. Le diagnosticaron úlcera gástrica que seguidamente se manifestó dramáticamente como bulimia. Desde el momento en que la muchacha tuvo el conflicto de territorio junto al conflicto de la laringe en suspensión a la izquierda cerebralmente, se encuentra en constelación esquizofrénica. Soñaba. Gritaba por la noche de repente y creía que su madre quería intentar matarla nuevamente. Sufría una gravísima bulimia nocturna, con voracidad y vómito, y tenía una depresión muy fuerte. Este estado de la constelación esquizofrénica duró durante más o menos un año. Mi colega francés, que me informó por carta de este caso y además hizo que le realizaran los TAC cerebrales, no sabía por qué el conflicto de la laringe, sexual, se había resuelto, probablemente a causa de un pequeño accidente que la muchacha experimentó como una recaída pasajera de DHS. Este está en solución, como se puede ver en el TAC cerebral, porque tiene un borde edematoso, flecha a la izquierda. Imagen a derecha e izquierda. La paciente recuperó la menstruación. Con esta modificación hormonal, casi automáticamente, se resolvió también el conflicto de territorio. Porque ahora la muchacha estaba de nuevo en una dimensión diferente bajo el perfil hormonal. Desde entonces la muchacha es prácticamente normal. Ha cogido peso y ahora pesa 65 kilogramos. En los TAC cerebrales están todos los conflictos gradualmente en solución. Es decir, no tienen un margen edematoso oscuro como sucede tras la solución de conflictos que han estado activos durante un largo periodo de forma aguda y luego se resuelven de una vez. Estos conflictos en suspensión, cuando se resuelven, tienen también un proceso de solución prolongado. Tal y como he observado siempre. Del conflicto central sufrido solo queda la modificación del centro de este conflicto central, ver flecha arriba a la izquierda. FH de los relés de la hipoglucemia y de los relés de la hiperglucemia. A muchos les sucede, que pierden el juicio. La mayor parte de ellos se calma bastante rápidamente, como es normal que suceda. Si quisiésemos escudriñar si estas personas han sufrido una constelación esquizofrénica por un periodo breve o más largo, eso provocaría sobre todo un comerse de cabeza. De hecho, la palabra esquizofrenia es casi la condena a portar esa marca durante toda la vida. Porque una vez que uno es declarado esquizofrénico, lo es para toda su vida. A menudo. Este veredicto prevé también el internamiento en una clínica de por vida. Es decir, hospitalización que de hecho es casi un encarcelamiento. En realidad hay solo una constelación que se puede alterar a la misma velocidad con la que se manifiesta. Del resto también los animales, como los hombres, pueden verse afectados de esquizofrenia. No hay ningún experto en animales que no lo haya observado en los animales domésticos,
Ver el caso siguiente de la perra boxer en constelación esquizofrénica. 2.6.4.18. La constelación esquizofrénica de la corteza visual. Corte esquemático del encéfalo. Estas son las 4 posibles constelaciones esquizofrénicas de la corteza visual. 249. No solo los ojos, sino también las cortezas visuales son órganos complicados a nivel físico-óptico. Podemos distinguir, campo médico todavía inexplorado, una parte occipitolateral de la corteza visual que enerva las dos mitades de las retinas, derecha-derecha, izquierda-izquierda, que miran hacia el lado opuesto, 90%. Y una parte mediana de la corteza visual que enerva el cuerpo vítreo del ojo hacia el lado opuesto. Correspondientemente hay también las distintas combinaciones que ya indicábamos antes, de constelación esquizofrénica de la corteza visual. Las dos partes corticales producen un FH si se verifica un conflicto con sensación de ser perseguido. Precisamente la parte relativa a la corteza visual produce un FH en caso de DHS del sentirse perseguido a causa de cosas o circunstancias o simplemente de cualquier peligro. Por el contrario, la parte relativa al cuerpo vítreo, situada centralmente, lo produce a causa de una persecución de personas o animales. Pero en cualquier caso de seres vivos. Importante, también en las partes de la corteza visual se cumple la distinción hijo o partner. La mujer diestra mira a su niño hacia la izquierda con las dos hemipartes de la retina y con la corteza visual derecha. En la mujer zurda es todo al contrario. El hombre diestro, con las dos hemipartes izquierdas de la corteza visual izquierda, mira hacia la derecha a su partner, los enemigos y el territorio. En los hombres zurdos sucede al contrario. 2.6.4.18.1. Ejemplo: paciente con grave manía persecutoria. El siguiente caso es el de un paciente con doble constelación esquizofrénica de la corteza visual. Y por lo tanto con una grave manía persecutoria doble. El paciente de 62 años había sufrido durante 7 meses un conflicto activo de miedo en la nuca debido a cosas y un conflicto de miedo en la nuca debido a personas. En el momento de la primera imagen de TAC los conflictos estaban en solución desde hacía 4 semanas. El paciente había querido fundar un hospital de la nueva medicina, pero fue aterrorizado continuamente por los burócratas. Al mismo tiempo, a causa de la situación jurídica de la clínica, todavía no resuelta, tenía un miedo enorme de que algún paciente pudiese morir. Su rabia por el ensañamiento de las autoridades, que obstaculizaban con todos los medios el hospital, le hizo sufrir una úlcera de estómago. Gracias a largas discusiones con sus amigos y parientes, consiguió superar los conflictos y controlar las complicaciones de las fases de reparación, fuertes dolores de cabeza, disminución de la vista, con una cura a base de cortisona. La fuerte manía de persecución, aparecida en la fase de conflicto activo, se había manifestado. Por ejemplo, con el hecho de que el paciente no podía irse a dormir sin haber apuntalado antes las puertas de la casa con muebles pesados. Las flechas indican en los dos lados occipitalmente 4 FH en el relé de la retina, manía persecutoria a causa de cosas, y 2 FH en los dos relés del cuerpo vítreo, manía persecutoria a causa de personas. En el momento de esta imagen, sobre todo a la izquierda, los focos son claramente en una fase edematosa de solución. Por culpa del edema de solución, el paciente veía mal en ese momento. A menudo se chocaba con las puertas de cristal. El radiólogo también consiguió identificar el edema de solución perifocal del FH occipital izquierdo en el relé de la retina y lo señaló con una marca. Las dos flechas de la derecha muestran el relé relativo a la úlcera gástrica que todavía está en solución. La flecha central muestra el desplazamiento del lado derecho del ventrículo lateral hacia la línea media, igual a conflicto de pérdida resuelto en fase PCL. La imagen de al lado, realizada 4 meses más tarde, muestra que no se ve más el edema cerebral occipital derecho de la corteza visual. Pero a la izquierda occipitalmente el edema que permanece indica que la reparación del FH no ha llegado a su fin. Estos FH corticales, hasta el día de hoy, se han intervenido quirúrgicamente.
ya que contenían meningiomas, es decir, tumores cerebrales. (2.6.4.18.2). Ejemplo: constelación esquizofrénica a causa de A. Conflicto sexual. Amor lésbico rechazado y B. Conflicto de miedo en la nuca, miedo en el juzgado de finanzas. Una joven mujer que entonces tenía 26 años. Licenciada. Con un puesto de trabajo muy bueno en la industria. Tras diversas relaciones fallidas con hombres, en las cuales ella era siempre el jefe. Se había enamorado de una psicóloga de su misma edad. Pero en esta relación deseada ella se sentía la parte femenina. A los comienzos de mayo del 84 esta amiga le hizo una visita a la paciente con un amigo suyo. La paciente se puso muy celosa. Y cuando se quedaron solas por un breve espacio de tiempo, besó a la psicóloga en la boca, a esta le gustó. Lo que hizo a la paciente muy feliz. Primer DHS. Una semana después, a mediados de mayo, acompañó a la amiga a casa en coche. De retorno de la acostumbrada terapia de grupo. Una vez que se separaron, la paciente se sintió mal por no haberse atrevido a profundizar en la relación. Por eso volvió hacia la medianoche y le pidió entrar en su casa. Una vez en el apartamento, frente a ella, se llenó de coraje y le dijo que quería dormir con ella. La amiga lo rechazó diciendo, no. No es posible. Todavía es muy pronto. Y prácticamente echó a la paciente de su apartamento. La paciente dice que se sintió radicalmente destruida. Todavía hoy ama a la amiga. Y se acostaría sin problemas con ella si fuese posible. A la paciente se le formó un foco de Amer en la zona peninsular izquierda. Desde aquel momento no conseguí pensar en otra cosa que en el modo de seducir a la amiga. Le hacía continuamente propuestas que, sin embargo, ella rechazaba siempre. Segundo DHS. El 15 de junio del 84 la paciente recibió una carta de los padres en la que le decían que el padre había sido citado por la oficina judicial. Y que cabía el peligro de que su empresa de aseguraciones quebrase. Fue como si a la paciente le cayese un rayo. Dijo que sintió dos tipos de pánico, en la nuca, uno por el hecho de que en la práctica toda la familia se arruinaría y otro de que al padre pudiese sufrir un segundo infarto. Ya había tenido un infarto unos 20 años antes. La paciente se volvió al instante psicótico esquizofrénica. De repente hacía las cosas más locas, que antes no habría jamás hecho. Por ejemplo, tiraba el papel de carta a la calle por la ventana de su apartamento, asombrando a los que pasaban. Iba con chándal a las reuniones con el jefe de la empresa. Cosa que normalmente, siendo como era muy correcta, ni habría soñado hacerlo. Desde el momento del DHS tuvo también, como ella misma dice, un continuo golpeo en la cabeza y como un anillo alrededor de la cabeza que la apretaba. La paciente acusaba un síntoma paranoide muy particular. En aquel periodo veía a su madre en parte equivocada. Es decir, la veía o muy joven o muy vieja respecto a lo que realmente era. Claramente el ordenador de la corteza visual estaba descontrolado. De hecho, asociaba a una imagen real de la madre una imagen precedente o una futura de sí misma. En parte recordada, en parte inventada. En la práctica transformaba una foto real de la madre en una imagen irreal. A comienzos de julio del 84 la paciente regaló a su amiga un anillo de oro de Cartier como signo inequívoco, que la amiga aceptó. Algunos días antes le había dicho a la paciente, «Tú eres muy importante para mí». La paciente volvió a tener esperanzas. La tomografía de la cabeza realizada el 10 de julio del 84 refleja ese periodo, cuando también el asunto con la oficina judicial empezaba a calmarse.
En aquel momento la paciente no estaba más psicótica. Sin embargo, durante ese tiempo, a causa de su extraño comportamiento, la empresa había tomado la decisión de despedirla, finales de julio del 84. La noticia, lenta pero inexorablemente, se difundió en el círculo de sus conocidos, que se distanciaron de ella. A comienzos de agosto del 84 la amiga la dejó. Aunque en ese momento la paciente no fuese ya psicótica, a causa de esto. A causa de este abandono volvió a serlo. Además que de repente la situación del padre con la justicia se agravó. Poco tiempo después el padre tuvo que poner la empresa de aseguraciones a nombre de la madre para salvar lo insalvable. Estos sucesos metieron el dedo en la herida. Mucho más porque tras el despido volvió a vivir en casa de los padres. El DHS de recaída por el conflicto de frustración sexual consistía en el hecho de que había invitado a la amiga a irse de vacaciones con ella a Sylt. Pero aquella lo había rechazado y se fue de vacaciones a otro lugar con un amigo. Ahora los dos conflictos estaban de nuevo activos y la constelación se habría transformado en esquizofrenia. Hasta hoy poco ha cambiado respecto a esta constelación. Los dos conflictos están en suspensión. El conflicto de miedo en la nuca se ha reducido y solo está presente a bajo nivel, aunque el proceso no haya concluido todavía. Y dado que durante ese tiempo el hermano consiguió un buen puesto de trabajo en la industria, ella espera que en caso de necesidad o de una nueva catástrofe de la paciente, él intervenga. Ahora la amiga se estaba alejando cada vez más de la paciente, ya que esta última había cambiado de verdad. Como decía la misma amiga, la paciente no era capaz de sentir las emociones como antes. Olvidaba todo, no estaba en situación de concentrarse ni una vez. A pesar de eso seguía cortejando a la amiga, obviamente en vano. Reprochaba a la amiga que, siendo psicóloga, no se hubiese dado cuenta mucho antes de que algo no iba bien. En aquel periodo la paciente, un día, llamó a la amiga y le dijo, «Te odio, te amo», y colgó. En junio del 85 hizo un pequeño intento de trabajar en otra empresa. Pero tras 4 días tuvo que renunciar, al no ser capaz de concentrarse. De junio del 85 hasta abril del 86 siguió el ingreso permanente en una clínica psiquiátrica a causa de la psicosis esquizofrénica. Allí la llenaron de sedantes. Desde septiembre del 85 en adelante comenzó a estar mejor. El tema de la oficina judicial no la afectaba tanto, porque la madre no le hablaba del tema y ella estaba en la clínica. La madre le contaba las cosas a medias. El conflicto duraba, sin embargo, aunque a un nivel muy bajo. En marzo del 86, poco antes de salir de la clínica, la amiga le devolvió por correo el anillo de Cartier, junto a una carta que debía ser tan fuerte, que la madre, que había recibido el paquete, la rompió furiosa. En abril del 86 volvió a casa y de nuevo le tocaba de cerca el tema de la oficina judicial, mientras continuamente pensaba en la amiga. Ya no quería dormir con ella. Igual que antes. Sus sentimientos todavía no estaban en orden. Y tampoco conseguía concentrarse. Al final la declaran inválida y le dan una pensión. Los médicos le dijeron que tenía que tomar medicinas durante toda su vida. Y que jamás volvería a ser la que fue. Y que no se podía hacer nada más, porque era psicótica. Desde entonces el sentimiento de autoestima fue puesto duramente a prueba. El TAC del 10 de julio del 84 es típico. En esta mujer diestra muestra un foco de Amer que se encuentra en solución parcial a la izquierda peninsularmente, que corresponde a un conflicto de frustración sexual, por la amiga lesbiana. Además se ven 2 FH occipitalmente a la derecha y a la izquierda con gran edema perifocal, correspondiente a un doble conflicto de miedo en la nuca, uno por la quiebra de la familia y el otro por un posible nuevo infarto del padre. En este punto los dos conflictos están en solución. Sabemos que poco tiempo después el conflicto tiene nuevamente una recaída. Además la paciente veía mucho peor, volviendo a mejorar solo en septiembre del 85. Desde mayo del 86 empeora ligeramente de nuevo.
El radiólogo, que es también neurólogo, había notado algo y marcó ese algo o esos algos. Pero, como no sabía lo que se debía hacer, escribió que todo estaba bien. 2.6.4.19 La constelación fronto-occipital, de atrás hacia adelante, en parte semiesquizofrénica. Esta constelación de la corteza cerebral es de tipo muy dramático. Una persona o animal ve un peligro ante él y al mismo tiempo siente el miedo en la nuca por un peligro que llega desde atrás. Eso produce pánico. De esta manera cada FH frontal puede combinarse con cualquier FH occipital. Puede cambiar el tipo de pánico. Pero en el fondo el pánico siempre es el mismo. La constelación fronto-occipital puede darse incluso cuando los dos conflictos afectan al mismo hemisferio. Las personas o animales con este tipo de constelación esquizofrénica fronto-occipital no solo son del todo imprevisibles, sino que se comportan también como un animal enjaulado y que ahora se juega todo a una carta. A continuación siguen dos ejemplos que nos deben hacer reflexionar que aunque en principio todos los casos son típicos y comparables, resultan muy distintos unos de otros se examinan con detalle. (2.6.4.19.1) Ejemplo: manía persecutoria. Constelación esquizofrénica cortical frontotransversal. Manía de persecución por una constelación esquizofrénica de las dos cortezas visuales y constelación fronto-occipital. Hace 5 años. En marzo de 1994. Este paciente zurdo de 24 años, mecánico, había acuchillado a un joven portugués. El portugués ni se enteró de lo que sucedía. No se produjo ninguna pelea, nada. Murió al instante. El paciente se quedó al lado del muerto hasta que la policía vino a detenerlo. Algunos años antes, 8 años, había tenido un accidente chocando de frente con su moto con otro motociclista. Este conflicto de miedo frontal continuaba teniendo recaídas cada vez que casi se la volvía a dar. Se trata evidentemente de un conflicto frontal a la izquierda cerebralmente, flecha a la izquierda. Arriba. Tras el primer accidente se quedó inconsciente durante 2 días. Tenía una fractura craneal doble en el occipucio y una contusión cerebral a la izquierda. Se trataba justo de un conflicto de miedo frontal a izquierda, zurdo, y semilateral que continuaba teniendo recaídas y que se malinterpretó como contusión cerebral en la primera TAC realizada. A causa de las continuas recaídas el tronco cerebral se alteró y también su personalidad cambió, provocando repetidos despidos por informalidad. Los padres lo denunciaron a la policía el día en que, estando visiblemente en crisis epiléptica y bajo la influencia de drogas, atacó a la madre con un cuchillo. El padre consiguió intervenir. La fuga ante la policía y los padres produjo un DHS con 4 nuevos FH, a izquierda paracentralmente. A la derecha frontotemporalmente miedo en el territorio guión y en las dos cortezas visuales. A la derecha por la situación real peligro más padre más policía. Y a la izquierda cerebralmente por el miedo en la nuca relacionado con la madre. 2.6.4.19.2 Ejemplo: miedo ante una operación de un melanoma. Constelación fronto-occipital. A esta paciente zurda de 42 años le fue diagnosticado un melanoma en el cuello. Cuando le dijeron que se tenía que cortar hasta lo sano, ella, que ya había sufrido anteriormente un conflicto de susto, flecha grande a la derecha, sufrió entonces, en el pánico total, otro conflicto de miedo frontal a la izquierda anteriormente, flecha pequeña, y un conflicto de miedo en la nuca a la derecha cerebralmente, retina y cuerpo vítreo. Viajó por toda Europa presa del pánico. Pero sin embargo conseguimos calmarla. Durante un cierto periodo veía mal con el ojo izquierdo, o con el cuerpo vítreo. Pero durante este tiempo todo ha vuelto a ser normal. 2.6.4.20
La constelación cráneo-caudal. Incluyo como posibilidad teórica. Y solo para ser totalmente completos. Esta constelación, de la que hasta ahora no he podido hacer un estudio sistemático. Este capítulo sobre las psicosis, junto con los ejemplos que se dan, no pretende ser completo en todos y cada uno de los detalles. Si buscásemos con atención veríamos que todavía hay un gran número de constelaciones especiales. Porque cualquier relé, o cualquier FH de la corteza cerebral izquierda puede combinarse con cualquier relé o FH de la corteza cerebral derecha y formar una constelación. Estas constelaciones pueden ser también triples o cuádruples. E incluso las constelaciones pueden combinarse entre sí. Todavía quedan muchos detalles por descubrir. Pero creo que los pasos más grandes se han dado ya y ahora tenemos claro los principios. Me llena de satisfacción el pensamiento de poder ayudar a estas pobres personas. Como siempre fue mi sueño desde que era un joven asistente. Hoy en día podemos obtener los detalles de las posibles combinaciones y constelaciones de un modo rápido y sistemático gracias al TAC cerebral y a los ordenadores. Tan pronto como tuviese una clínica. Sería un trabajo rutinario y de pocos meses. Estas constelaciones pueden ser también triples o cuádruples. E incluso las constelaciones pueden combinarse entre sí. Todavía quedan muchos detalles por descubrir. Pero creo que los pasos más grandes se han dado ya y ahora tenemos claro los principios. Me llena de satisfacción el pensamiento de poder ayudar a estas pobres personas. Como siempre fue mi sueño desde que era un joven asistente. Hoy en día podemos obtener los detalles de las posibles combinaciones y constelaciones de un modo rápido y sistemático gracias al TAC cerebral y a los ordenadores. Tan pronto como tuviese una clínica. Sería un trabajo rutinario y de pocos meses. 2.6.4.21. La detención del desarrollo, en parte infantilismo, como signo de una constelación esquizofrénica. En el ámbito de las constelaciones esquizofrénicas un fenómeno muy interesante y muy frecuente es el de la interrupción del desarrollo. Este fenómeno es incluso recurrente en nuestra época civilizada e intelectualizada en el momento que se considera más o menos normal. Pero bajo el aspecto biológico no lo es de ninguna manera. Citemos un pequeño ejemplo. En el pasado se entregaba un diploma en el que se reconocía la madurez. Obviamente eso implicaba también una buena preparación con conocimiento de hechos. Pero era decisiva la madurez. A menudo sucedía que a un bachiller, que tenía buenas notas, no se le concedía el diploma de madurez, mientras que se le daba a otro estudiante considerado maduro, aunque no tuviese tan buenas notas. Hoy es todo diferente. La selectividad se podría obtener con el ordenador, el cual estaría en condiciones de establecer los conocimientos que el alumno ha acumulado y está en condiciones de exponer. La madurez ya no hace falta, según la teoría de dar a todos las mismas oportunidades. En los últimos 20 o 30 años se han admitido en los estudios de medicina muchos empollones inmaduros. La madurez no cuenta para nada, si se los juzgase en base a su madurez. Parece que muchos médicos han detenido su evolución a una edad entre los 11 y los 14 años. Pero de hecho no me interesa criticar a los intelectuales hoy en día tan valorados. Prepúberes, pobres de sentimientos o completamente insensibles, por el contrario muy locuaces. Sino que intentaremos de tratar este fenómeno con un sentido verdaderamente crítico. Seguidamente debemos tener en cuenta que también el estado de estos muchachitos inmaduros, prepúberes, eunucoides, altamente intelectuales, tiene que tener un sentido biológico, que por otra parte no significa que deba estar presente en la naturaleza con mucha frecuencia. También podría tratarse de una de las muchas manifestaciones especiales que nuestra civilización produce a granel de un modo no fisiológico. Además debemos evitar formular valoraciones humanas cuando se trata de semejantes constataciones biológicas. 2.6.4.21.1. ¿Cómo nace este fenómeno? Hoy en día la mayor parte de los conflictos surgen en la pubertad. Pero de hecho no son biológicos.
Una mirada al mundo antiguo nos muestra que entonces las muchachas / mujeres de 12 o 13 años normalmente estaban casadas o se iban a casar. Para estas mujeres niñas no existía una pubertad en el sentido en el que lo entendemos hoy día. También era normal que tuviesen su primer hijo a los 13 o los 14 años. Y estos primogénitos no eran de ningún modo más débiles o enfermizos que los sucesivos. Una feminista emancipada, que a los 40 años todavía no se siente madura para tener un hijo, se reiría del hecho de casarse o ser madre a una edad tan temprana. Por el contrario, la pubertad de los jóvenes era otra cosa. Pero en el pasado se actuaba de tal manera que estos pudiesen desfogar la agresividad típica de la pubertad con el trabajo o con los juegos belicosos, dado que la organización familiar estaba construida sólidamente. No había hordas de jóvenes en edad adolescente que por el aburrimiento no sabían qué locura cometer. Eso significa que el fenómeno de la interrupción del desarrollo ha existido siempre. Solo que hoy día parece que haya aumentado notablemente la frecuencia de las constelaciones esquizofrénicas entre los 11 y los 14 años a causa del modo actual de vivir, lejano de los ritmos biológicos. La causa de la detención del desarrollo es simple: hay siempre 2 programas EBS directos del neoencéfalo, donde todavía no puedo saber con seguridad si también los programas EBS directos de la médula cerebral producen este fenómeno o solo aquellos directos de la corteza cerebral, sección roja de la tabla. Ectodermo. La constelación esquizofrénica de los programas EBS directos de la corteza cerebral no tiene que ver solamente con la zona del territorio a izquierda y derecha, sino con la corteza cerebral entera de los 2 hemisferios. Por lo tanto, para una detención del desarrollo de este tipo basta también con que se produzca una constelación esquizofrénica exclusivamente motora, a izquierda y derecha en el centro cortical motor, o con una puramente sensorial. Cuando se tiene un poco de experiencia en este campo se está enseguida en la posición de decir cuándo se ha producido el segundo conflicto, dado que el desarrollo se ha bloqueado en ese punto. Este conocimiento constituye un criterio de diagnóstico muy importante. El primer conflicto tiene que haberse producido antes, aunque no podemos determinar si mucho o poco antes. Pero dado que sabemos si el paciente es zurdo o diestro, podemos entender al menos para los programas EBS de la zona del territorio cuál ha sido el primer DHS y cuál el segundo, pudiendo valorar bastante precisamente el momento del segundo programa EBS. Podemos hacer preguntas relativas al conflicto sufrido en ese punto. El resto solo es rutina de diagnóstico. Sin embargo, como siempre trato de explicar a mis alumnos, lo que tenemos delante no es una máquina averiada, sino un ser vivo. La detención del desarrollo, que puede surgir a una edad temprana o en la pubertad tardía, de 14 a 16 años, se convierte durante ese tiempo en parte de la personalidad. Y probablemente el paciente sería infeliz si de repente se volviese diferente. Y dado que la interrupción del desarrollo tenía en su momento un sentido biológico, y probablemente siga teniéndolo, no solo debemos esclarecer concienzudamente la cuestión desde el principio, sino también intentar descubrir por qué el paciente no ha salido jamás de esta constelación. Por ejemplo, quizás porque a los de 30 a 35 años vive todavía con los padres y entonces no ha podido darse una modificación de los conflictos. Pero se debe tener en consideración también si el paciente considera ya que su estado actual es parte integrante estable de su personalidad y no desea cambiar. Sobre todo si es maníaco y como tal advierte la propia condición como ventajosa. Debemos tener presente que estas personas están en constelación esquizofrénica, y por lo tanto piensan siempre de un modo raro, por no decir paranoide, y pueden reaccionar consecuentemente en cualquier momento. De un momento a otro pueden empeorar. Si se añade otro conflicto y entonces se enfadan y se vuelven del todo maníacos o depresivos. Es decir, propiamente locos. 2.6.4.21.2. Ejemplo: detención del desarrollo de una mujer de 40 años. Una joven mujer, que en las imágenes tenía 30 años. Había sufrido 2 conflictos a la edad de 12 y 13 años respectivamente. El primero, siendo diestra,
La había afectado a la izquierda cerebralmente, el segundo, con el cual le volvió el ciclo menstrual que se había interrumpido durante un cierto tiempo. A la derecha cerebralmente. Desde entonces su desarrollo se detuvo en el nivel de una chica de 13 años. A los 13 años las muchachas, si no tienen un embarazo como sucedía antiguamente, sufren un periodo de homosexualidad. En nuestra época civilizada esto se considera normal. Hasta hoy la paciente no ha podido construir una verdadera relación con ningún hombre. A los 13 años los muchachos en edad pubertad se rebelan con los padres. También esto se acepta como normal en nuestra sociedad moderna antibiológica. Pero aquí está la cuestión decisiva, si una paciente se congela en este punto. A los 13 años. Por lo que respecta a su desarrollo. Entonces todas estas reacciones típicas de la pubertad continúan. Entonces se permanece en constelación. Luchará durante toda su vida con los padres. De hecho ella misma no sabe por qué y busca como motivo de esta lucha las cosas más absurdas que cualquier persona razonable considera paranoias. Simplemente lucha, con o sin motivo. Flecha arriba a la derecha, FH en el relé bronquial. Activo. Tanto para la mucosa bronquial como para la musculatura bronquial correspondiente a un conflicto de miedo en el territorio. Flecha de abajo a la derecha, FH en el relé de la mucosa gástrica. De las vías biliares. Que implica recaída. Correspondiente a un conflicto de rencor en el territorio. Flecha superior a la izquierda, FH activo en el relé del recto correspondiente a un conflicto de identidad. Dos flechas abajo a la izquierda, FH activo en el relé de la vesícula correspondiente a un conflicto de marcar el territorio femenino. Los FH de la flecha de arriba a la derecha y de las flechas a la izquierda producen juntos una constelación mitomaníaca. Los FH de la flecha de abajo a la derecha y de la flecha de arriba a la izquierda producen juntos una constelación agresivo-biomaníaca si está acentuado el lado izquierdo. O una constelación depresiva con rigidez si se acentúa o prevalece conflictivamente el lado cerebral derecho. Flecha izquierda. FH relativo al conflicto sexual en suspenso desde los 17 años. Entonces la paciente tenía 13 años. 2.6.4.21.3. El contenido de la paranoia. En el pasado nuestros psiquiatras y psicólogos han intentado en vano desarrollar una terapia a partir del contenido de la lucha o de los presuntos conflictos en curso. Intentando verbalizar la lucha. Según un procedimiento que llamaban reelaboración. Eso no se ajustaba a las circunstancias biológicas. Es decir, incluso podemos decir que era del todo erróneo según el aspecto biológico. Vemos de hecho que el contenido conflictivo es totalmente aleatorio. Por ejemplo, en el caso precedente no se trata de lo que esté bien o no. No importa lo que sea verdad o mentira para una mujer que se ha parado en el desarrollo de una treceañera, sino de que es utilizable para llevar adelante la lucha con los padres de una treceañera que ha envejecido en constelación esquizofrénica. Hasta ahora no habíamos hecho las valoraciones justas. Todos nosotros, como ya se ha dicho otras veces, nos habíamos concentrado demasiado o exclusivamente en el contenido de la lucha, sin pensar jamás en el contenedor, que por el contrario sí es decisivo. (2.6.4.21.4) Ejemplo: detención del desarrollo a causa de una constelación esquizofrénica. Un niño de 8 años, que hasta aquel momento había crecido normalmente, cayó de repente en constelación esquizofrénica. La cosa sucedió del siguiente modo: una noche de 1995 los padres querían ir a una pequeña fiesta con los amigos, con la intención de volver a casa a medianoche. Pidieron a una sobrina de 18 años que cuidase la casa mientras los dos niños dormían. La hija de 13 años y el hermanito de 8. Los padres se habían marchado hacía poco cuando los niños se levantaron de la cama y convencieron a la prima para que los dejase ver la televisión.
No querían que sus padres lo supiesen. En la televisión pusieron una película horrible de miedo en la que los niños eran raptados en su cama por la noche. El raptor entraba silenciosamente por la puerta de la habitación y cogía a sus víctimas por detrás. Para las dos muchachas de 18 y 13 años la película fue divertida, horrorizándose con placer. Pero el niño de 8 años lo tomó como si fuese realidad. Como a continuación reconstruimos. Este miraba de reojo y con miedo detrás del sofá y sufrió al instante más conflictos. Como veremos en las imágenes siguientes de los TAC cerebrales. De este modo entró instantáneamente en constelación esquizofrénica de la corteza cerebral. Desde aquel día por la noche siempre quería dormir en la cama cerca de su madre. Cosa tolerable todavía tratándose de un niño de 8 años. Pero todavía hoy, tras 5 años, quiere dormir junto a su madre, teniendo ya 13 años. La madre dice: es como un niño de 8 años. Desde hace un año se ha intentado sacar al niño de la cama de la madre. Pero ha sufrido pérdidas de consciencia con epilepsia motora. Cuando tiene las crisis siempre pone los ojos hacia arriba. Durante el ataque oye voces que llegan de lejos. Como él mismo ha contado al pediatra. Pero a menudo oye también las voces sin sufrir ninguna crisis. Hay un motivo para el hecho de poner los ojos hacia arriba. Cuando le llevaban a la cama, a su cama, se quedaba acostado con la cabeza vuelta hacia la puerta. Si alguien, de noche, hubiese entrado en su habitación, por ejemplo para coger cualquier cosa, lo habría visto solo cuando estuviese en el cabecero de su cama. Obviamente pensaba en el secuestrador de la película de miedo. Como después contó espontáneamente, probablemente tiene las pérdidas de consciencia desde hace casi 5 años. Solo que en los primeros años ninguno se dio cuenta. Cuando sufría una crisis con inconsciencia y con desviación de ojos, entonces esa noche el pobre niño podía dormir de nuevo en la cama de la madre. En el colegio a menudo tiene crisis que no pasan inadvertidas, pero que son aceptadas. Se encuentra en una clase de 13añeros. Se comporta como un niño de 8 años. Pero respecto a las notas es el primero de la clase. Los perplejos padres se dirigieron a mis amigos. Ningún médico había sido capaz de aconsejarlos. Se limitaban siempre a darle diferentes medicinas. El muchacho llegó a mí con el diagnóstico de crisis epilépticas con inconsciencia. Cuando investigando todos juntos descubrimos que la causa del problema era la película de miedo. Lo cual confirmó también el muchacho, anteriormente no había soltado ninguna palabra al respecto. Los padres respiraron con alivio. Ahora al menos se sabía por dónde se podía comenzar. Incluso un caso así no es poca cosa. Pero ahora se conoce la causa y por lo tanto la orientación a seguir para ayudar al joven. Y con una gran probabilidad se sabe que se podrá curar tanto de la epilepsia con inconsciencia como de la detención del desarrollo. Espero haber conseguido describiros este caso de modo que podáis entenderlo. Os entusiasmará el hecho de que ahora es posible entender las causas y curar cualquier cosa considerada incurable. Es decir, no sanable, si se prescinde de una vez por todas de los fármacos antiepilépticos sin sentido de efecto puramente sintomático. De este caso tenemos que aprender 3 cosas, cada una de las cuales constituye una novedad sorprendente. 1. Ahora es posible curar las crisis epilépticas e inconsciencias en base a la causa. Eso significa que el paciente vuelve a estar completamente sano. No queda marcado con el sello de epiléptico para toda la vida, como ha sucedido hasta ahora. 2. Los trastornos del desarrollo, incluso de carácter grave, ya se pueden curar a fondo y normalizar. 3. Tenemos que aprender que la primera experiencia conflictiva al mismo tiempo, o más precisamente, justo después de 2 o más conflictos parciales, puede hacer que el paciente entre al instante en una constelación esquizofrénica, con todo lo que eso conlleva. Anticipo sin embargo que la experiencia conflictiva ha tenido que ver al mismo tiempo con la madre y el partner o con los hijos y el partner. El hecho más frecuente para que se verifiquen las coincidencias de una constelación esquizofrénica parecida es cuando
Tras una pelea conyugal, la mujer deja la casa con los hijos. Si el marido ama a su mujer y a sus hijos, normalmente se produce un conflicto de separación en los dos hemisferios del encéfalo. En tal caso, si encontramos una gran configuración a anillos concéntricos que invade el hemisferio, entonces se ven afectados los dos hemisferios del encéfalo. Pero solo se cumple una. La primera de las dos condiciones necesarias para una constelación esquizofrénica, que son: 1. El cerebro, en este caso la corteza cerebral bilateralmente, no oscila en el ritmo de base, y 2. Los dos lados cerebrales, corteza cerebral, oscilan con ritmo diferente. Por lo tanto, no tenemos una constelación esquizofrénica de la corteza cerebral, sino el DHS, que sí se diferencia psíquicamente en el instante del DHS o justo después. Puede atacar también como dos conflictos parciales autónomos y precisamente de modo separado en cada uno de los dos hemisferios. En este momento se cumple también la segunda condición para una constelación esquizofrénica y entonces se produce. Reflexionad vosotros mismos un momento sobre la extraordinaria importancia de las tres novedades de las que hemos hablado de un modo casi obvio, pero que hasta ahora eran desconocidas. Todo se vuelve todavía más significativo y difícil por el hecho de que tememos que imaginarnos que estas cosas que queremos y debemos curar, junto a nuestro jefe, esto es el paciente, no eran o no son una avería, un error o una idiotez de la naturaleza, sino procesos con mucho sentido en sí y probados en el curso de millones de años, pero que hasta hoy no conseguíamos entender. Al mismo tiempo debemos convencernos de que la televisión, para un muchachito de 8 años, no es un teatro de marionetas con el que se pueda reír, sino algo muy real que como tal él absorbe incluso en sus sueños. Mirad cuándo tenemos que aprender todavía. En el TAC cerebral del muchacho treceañero vemos dos FH activos que tienen un poco de edema, parte oscura. Los FH tiene que ver tanto con partes motoras como sensoriales y periosteosensoriales. De ahí derivan sin duda los ataques epilépticos. Aquí se trata de conflictos centrales de separación. Es decir, referidos a la madre, que estaba lejos, y al padre, también ausente. El paciente sufrió en la desafortunada noche de televisión también un conflicto de miedo en el territorio activo, flecha de arriba a la derecha. Un conflicto de rencor en el territorio semiactivo, flecha central, mucosa gástrica, y un conflicto de marcar el territorio, flecha de abajo, mucosa de la vesícula, que está todavía activo. Con eso se encuentra, a izquierda y a derecha, en la constelación esquizofrénica con detención del desarrollo. En la imagen de al lado, flechas a izquierda y a derecha occipitalmente, reconocemos dos conflictos de miedo en la nuca que están a medias en solución. Es decir, tienen continuas recaídas, denominada manía persecutoria. El TAC de los globos oculares, o del cuerpo vítreo y de la retina izquierda es claro de por sí. Ojo izquierdo. La flecha derecha indica un desprendimiento de la retina como signo de curación de la retina, miedo de una cosa. Al mismo tiempo, flecha a la izquierda, hay todavía o de nuevo un ofuscamiento del cuerpo vítreo. Ojo derecho. La flecha indica un proceso de reparación, disolución del ofuscamiento del cuerpo vítreo, que acompaña siempre a un denominado glaucoma. Es decir, a un aumento de la presión en el cuerpo vítreo por el cual durante la fase de reparación el cuerpo vítreo permanece túrgido. Es decir, no se afloja. En el pasado habíamos considerado erróneamente que este glaucoma era una enfermedad. Finalmente, nuestro pequeño paciente tiene todavía dos conflictos que afectan a los túbulos colectores de los dos riñones. Conflicto de sentirse solo y abandonado, flecha grande a la izquierda y flecha pequeña arriba a la derecha. Los dos activos. Lo que significa que se siente más o menos desorientado y que tiene retención de líquidos. Estos pacientes se muestran hinchados. Probablemente uno de estos conflictos deriva del intento de sacarlo de la cama de la madre. Además, flecha arriba a la derecha, hay un conflicto auditivo activo, presumiblemente de la noche de la televisión. Una cosa muy interesante, con la acentuación del conflicto sobre el lado cerebral derecho el muchacho ha reaccionado de modo femenino también al intento de sacarlo de la cama de la madre,
Flecha pequeña a la derecha. Con un carcinoma de la glándula mamaria izquierda. El conflicto está todavía activo. Por eso tiene que haber un nódulo en el pecho izquierdo que no es otra cosa que un casi cáncer de mama. Conflicto del niño diestro con la madre. 2.6.4.21.5. Ejemplo, constelación esquizofrénica. Depresión, epilepsia y parálisis. Este es el caso triste feliz triste de una muchacha que a los 11 años era guapísima y muy inteligente. Que tuvo al mismo tiempo epilepsia, depresión y esquizofrenia. A los 16 años consiguió resolver un conflicto central con parálisis espástica. A los 17 años resolvió todos los conflictos, teniendo un ataque cerebral totalmente normal. En pocos meses se había transformado en una guapa joven que estaba de nuevo en condiciones de reír y bailar. Pero después, por otra recaída conflictiva, cayó de nuevo en la esquizofrenia como en un profundo abismo. Para gritar. Pero la nueva medicina es férrea en ambas direcciones. El cáncer se forma y desaparece basándose en el mismo principio. Estos 3 TAC cerebrales de la mencionada muchacha francesa de 12 años muestran una terrible tragedia. La muchacha es zurda y tiene la regla desde hace un año. En los 2 TAC de la derecha vemos un FH nítidamente señalado a la derecha peninsularmente, que no tiene ningún edema, sino que se reconoce gracias a una marca. Dado que la muchacha es zurda, este FH debe corresponder a un conflicto sexual. En el TAC de la izquierda arriba vemos además frontalmente a la izquierda un FH que durante ese tiempo ha formado un edema. Corresponde a un segundo DHS en forma de un terrible susto violento. Este conflicto ha sido la causa de la epilepsia. De hecho, 6 meses después del DHS la muchacha tuvo por primera vez una crisis epiléptica y desde entonces otras crisis de vez en cuando. En el TAC derecha vemos un FH con un ligero edema en el dentro de la glicemia. Al mismo tiempo, a la izquierda corticalmente, un conflicto doble de miedo con repugnancia, que sin embargo a nivel orgánico se manifiesta al mismo tiempo con hipoglucemia y diabetes. Es la constelación de la esquizofrenia intermitente. El conflicto peninsular derecho está en suspensión, mientras que el frontal está activo alternativamente con recaídas o resuelto. Respecto a este periodo se informa que la muchacha tenía alucinaciones de vez en cuando y hablaba solo de guerra. Algunas veces había momentos en los que junto al foco del conflicto sexual siempre en suspensión, a la derecha peninsularmente se había activado de nuevo el conflicto de miedo en la zona frontal izquierda. ¿Qué había sucedido? Lo que es seguro es que la muchacha de 11 años había sufrido el conflicto sexual junto con el conflicto de miedo. Precisamente en mayo de 1980. Juventud destruida. Conflicto centra. Conflicto sexual en suspensión. Conflicto de territorio. Epilepsia. Pseudodebilidad menos zurda. Sin duda sería preferible hablar solo de casos positivos. Y tampoco los médicos han dejado de pensar en positivo. ¿Cuántos más éxitos tiene el doctor? Mejor parece que esté. Es decir, su bienestar depende de sus éxitos. En el campo en el que yo me ocupo las cosas suceden de un modo un poco diferente. Ha sido difícil descubrir el sistema. Pero en cada caso individual soy como una comadrona que ayuda al niño a venir al mundo. Sin embargo, a menudo me quedo ahí delante. Impotente, incluso sabiendo cómo se podría ayudar. Y es que a menudo la dura realidad crea obstáculos todavía más difíciles de superar. Y el paciente al que se consideraba ya a salvo se metía de nuevo en el abismo. Toda la historia comenzó en marzo del 86. Cuando un psicólogo francés me preguntó si tenía experiencia en casos de esclerosis múltiple. Respondí que sí. Pero que no conocía todavía con certeza la realidad de esta enfermedad. Sin embargo, estaba dispuesto a ocuparme de este caso de esclerosis múltiple siempre y cuando me diesen un TAC cerebral. La paciente vino a mí con su madre, su hermano y los antiguos TAC cerebrales de 1980. La muchacha de 17 años tetraespástica, que solo podía balbucear y con fatiga. Caminaba sujetada por la madre y el hermano. Parecía una de esas criaturas debilitadas de las que están llenos las clínicas de discapacitados. Terminan metidos ahí.
acompañados de cualquier tipo de diagnóstico que al final dice siempre lo mismo, no sabemos de qué se trata. Ante todo noté una cosa en esta muchacha, me miraba a mí y al mundo en torno a ella como a través de un cristal empañado. Había cerrado las ventanas de su alma. Pero no me parecía que fuese débil de verdad. La madre afirmaba que antes de su enfermedad había sido una buena estudiante y también muy graciosa. 180. Miré después el TAC de 1980, que fue realizada poco tiempo después del segundo DHS. Los dos focos de Amer. Uno a la izquierda frontalmente que conseguí entender y otro a la derecha peninsularmente. Ninguno de los dos resueltos. No me lo esperaba y permanecí momentáneamente perplejo. Como se suele decir. No sabía todavía en aquel momento que la muchacha era zurda y lo comprendí solo cuando se lo pregunté seguidamente. Desde aquel momento en adelante sabía que tenía que haber sufrido también un conflicto sexual con conflicto cerebral. Que había causado una devastación en esta muchacha que de otra manera habría sido cariñosa e inteligente, transformándola ahora en una pobre espástica. Pero de repente se presentó otra dificultad que me hizo ir marcha atrás. La muchacha tenía entonces solo 12 años. Los padres eran buenas personas. Con mucha prudencia tanteé el terreno con la madre. Si por casualidad ya a esa edad. La madre lo negó de inmediato. No había sucedido nada parecido. En su casa no podía suceder una cosa así. Ya en retirada le hice la pregunta rutinaria para saber si la muchacha había tenido ya el menarca. La madre confirmó que lo había tenido hacía algunos meses. Pero que después el ciclo se le había parado después de que cambiase. Una vez que estaba en ese camino quise saber con total precisión si ya había tenido algún novio. De la madre salió un no categórico. Insistí y la madre dijo: no. De verdad que no. Era todavía una niña. Solo tenía a Mocha, su perro boxer al que quería más que a nada. Ah, bueno. Aunque esto no es lo que me pregunta. De vez en cuando venía un chico de 23 años y se divertían un poco juntos. Le pregunté cómo se llamaba el amigo simpaticón. Jim Mark, dijo la madre. Mientras pronunciaba ese nombre observé discretamente a la muchacha por el rabillo del ojo. Noté que al oír ese nombre había guiñado los ojos. ¿Dónde está ahora Jim Mark? La madre dijo que no lo sabía. Porque 2 días antes de la catástrofe había desaparecido y no se volvió a saber nada de él. Interrumpí la conversación y me llevé aparte al hermano de la paciente. ¿Qué sabe usted de Jim Mark? Nada. No le he visto jamás. ¿Helene no ha dicho nada de él? No. Nunca. Desde entonces no ha sido capaz de hablar. Balbucea pocas palabras que somos capaces de entender porque la conocemos. Pero un momento. Tenemos el psicólogo que nos ha recomendado que vengamos a usted. Desde hace un tiempo intenta hablar con Helene 1 o 2 veces por semana. Al principio no conseguía nada. Pero hace 3 semanas dijo algunas palabras que incluso el psicólogo consiguió entender. Según él, también nombró a Jim Mark. Sin embargo, el psicólogo no ha sabido qué hacer. ¿Cree que signifique algo? Mucho. Ahora lo verá. Volvimos a la habitación de Helene. Cogí tranquilamente su mano con la mía y le dije mirándola: no tienes que tener miedo. Nosotros queremos ayudarte. ¿Te acostaste con Jim Mark aquella vez? Helene no dijo nada, pero pasó como un rayo por sus ojos. Sabía que había sucedido como yo había pensado. Y tal y como el TAC infaliblemente había mostrado. Solo que todavía ninguno había sido capaz de verlo. Una semana después el psicólogo me llamó, sí. En aquella ocasión se había acostado con Jim Mark. Tras muchas fatigosas horas salió la desconcertante verdad de lo que había sucedido entonces y que había destruido a la muchacha. A la niña. Se había ido a la cama con Jim Mark y después había caído en el pánico. Porque tenía miedo de haberse quedado embarazada. Había sufrido un DHS con conflicto sexual por el cual el ciclo menstrual, que había comenzado apenas hacía 1 año, se bloqueó súbitamente y también la función ovárica visiblemente se había parado.
En cualquier caso, desde entonces la muchacha no había vuelto a tener la menstruación. Cuando pasaron 3 semanas en el pánico, pensando que iba a tener un niño, la muchacha se enteró de repente que él, al que le había hablado de su miedo, se había largado sin decir dónde, y sin decirle adiós. La muchacha sufrió entonces un segundo DHS con conflicto central y desvalorización de sí. En aquel momento comenzó a quedarse paralizada. El conflicto sexual permaneció en suspenso, ya que seguía sin tener la regla, por lo que pensaba que estaba embarazada. Así había transcurrido todo. La muchacha de 12 años, de la Francia occidental, cuyos padres eran ricos, tenía una juventud feliz. Su compañero preferido de juegos era Moka, el perro. Por casa iba y venía un joven de 23 años con el que Helene, la paciente, se encontraba muy bien. Un día la convenció de irse a la cama con él. Apenas lo había hecho, la invadió el miedo de haberse quedado embarazada. Sufrió un DHS con conflicto sexual y dado que era zurda, el conflicto no golpeó a la izquierda, como sucedería en una diestra, sino en la zona peninsular derecha. Esta era la situación cuando 2 días después se enteró que su amigo, Jim Mark, se había largado de repente, sin despedirse, sin rumbo fijo y sin saber para cuánto tiempo. En otras palabras, el jovenzuelo sabía que le habían pillado y había cortado por lo sano porque tenía miedo que Helene tuviese un hijo suyo. A Helene se le cayó el mundo encima. Sufrió un segundo DHS, un conflicto central del no poder huir, que tuvo un impacto terrible sobre la muchacha y le provocó instantáneamente una psicosis aguda y una parálisis parcial de las extremidades, ya que había afectado bilateralmente en el giro precentral, miedo de la madre y del padre, o miedo respecto al niño y al amigo. En aquel punto debió unirse otro conflicto de miedo, ya que los padres se peleaban a menudo, y una de las veces la madre abandonó la casa de un modo dramático. La muchacha, que sufría tan duros conflictos activos y un conflicto central, no estaba en la posición, dado su estado, de valorar la gravedad de la situación. También debe haberse producido otro conflicto de desvalorización de sí misma, de tipo sexual, ya en el segundo DHS junto con el conflicto central. La dimensión de los conflictos sufridos la vemos cuando se han resuelto, porque entonces se forma el edema causando la coloración oscura y el desplazamiento de la masa en el cerebro. La muchachita al principio era capaz todavía de ir al colegio, aunque las 4 extremidades estaban parcialmente paralizadas. Estaba alucinada y hablaba de guerra y decía que todos habían tenido niños, incluso su perro Moka. Después de 6 meses tuvo por primera vez ataques epilépticos, después de que los padres se hubieran reconciliado. Sin embargo, los otros conflictos quedaron en suspenso, además de los ataques epilépticos, que se producían regularmente tras las peleas de los padres. La muchacha sufría graves depresiones. No tardó mucho en no poder ir al colegio. La muchacha, considerada ya una epiléptica esquizofrénica, depresiva y con esclerosis múltiple, permaneció en ese estado durante los 5 años siguientes. ¿Y qué otra cosa podía hacer? No tenía más amigos. Se quedaba en casa deprimida. Los padres volvían a pelearse. Y cuando se reconciliaban, la muchacha sufría una crisis epiléptica, como se puede ver en el foco de la corteza frontal derecha. Aconsejé al psicólogo que hablase con ella de Jim Mark todos los días y que le explicase que no iba a tener ningún niño. Tenía que poner a la muchacha continuamente en el punto en el que sucedió la confusión. 182. Seguramente habría sufrido todavía crisis epilépticas, pero habrían sido un buen síntoma. En las 3 imágenes de arriba, que fueron tomadas justo tras el inicio de la conflictólisis, se ve claramente a la derecha peninsularmente el foco de Amer que está formando un edema en el punto típico, a derecha, en las zurdas con un conflicto sexual. Además vemos a la izquierda y a la derecha frontalmente los 2 focos de Amer del conflicto de miedo, uno con foco de Amer a la izquierda frontalmente,
que tiene que ver con el miedo de estar embarazada y que la hizo vivir en el delirio durante casi 6 años, el otro, con foco de Amer a la derecha frontalmente, y que tiene que ver con el miedo de que la madre se fuese. En otras fotografías sacadas pocas semanas más tarde, vemos el 20 de mayo del 86 que los otros conflictos están resueltos. El conflicto central y el conflicto de desvalorización de sí misma están resueltos con acentuación de la cavidad izquierda. Ciertamente el psicólogo había conseguido hablar con la muchacha de sus dudas y de su shock, que no había podido confiar a ninguna otra persona antes. Al principio solo balbuceaba. Después había conseguido hablar cada vez mayor. Tuvo varias crisis epilépticas, que superó sin problemas. De repente le volvió la regla y estaba en condiciones de caminar sin ayuda, incluso de bailar. Y en pocas semanas pasó de ser una pobre muchacha torpe y débil a una joven mujer floreciente con un cuerpo del todo desarrollado. Como si la naturaleza quisiera recuperar a toda prisa el largo periodo de aridez vivido. En las fotografías siguientes, de julio del 86, se ve que también los últimos edemas han desaparecido en gran parte. Solo el centro del relé de la estima de sí a la derecha en la cavidad izquierda tiene todavía edema. Sobre todo se ve que todo el esqueleto se está recalcificando. Es decir, se está reconstruyendo la consciencia del propio valor, que es un signo muy positivo. En esta fase la paciente tenía también una leucocitosis, fase leucémica. 183. Simplemente con que los jovenzuelos no la hubiesen tratado como a una loca. Todo podría haber ido bien para esta joven mujer que ya había perdido 5 años de su vida. Aunque era muy guapa. Ninguno se atrevía a acercarse a ella por el miedo a que los otros se rieran. Este quiere casarse con una loca. Del fuerte edema en la médula cerebral vemos cómo se reconstruye toda la autoconsciencia de la estima. En particular también el sentimiento de la deportividad. La muchacha recibió el rechazo de un joven, que consideraba todo el asunto muy divertido. Nuevamente dejó de tener la regla. En julio del 86 tenía ante mí a una joven mujer de 17 años que estaba deseosa de recuperar en un instante los 5 años perdidos. Pero había abierto los ojos en un mundo sin piedad. Habría hecho falta un novio. Uno de verdad, con el que poder andar por un nuevo camino. Sin embargo, todos los muchachos se burlaban de ella diciendo, «Ah, esta es la loca». Con el primer rechazo sufrió de nuevo un DHS con recaída del conflicto sexual. De nuevo se hundió, antes de que se la pudiese salvar definitivamente. Pero, ¿qué significa aquí definitivamente? En nuestra sociedad despiadada solo se puede hacer de verdad un intento de sanación como un experimento. En principio se puede liberar perfectamente a estas personas de sus psicosis y parálisis. ¿Pero cuáles son las personas dispuestas a colaborar? No se puede conseguir solo. Mientras que los médicos y toda la sociedad sigan peleándose y no exista un consenso, el paciente cada día tendrá el riesgo, durante o después de la curación, de tener una recaída. Me había alegrado tanto de haber encontrado una solución quizás definitiva para esta muchacha. Como consolación puedo deciros que funciona, en principio. Haced un intento con vuestros parientes reclusos en los psiquiátricos en vez de dejarlos entristecer allí miserablemente. Solo tenéis que dar en el clavo. Cualquier psicosis se puede curar completamente. En principio también son curables y reversibles las parálisis del conflicto central, si no han durado durante largo tiempo. En el caso de la muchacha descrito arriba habían durado 5 años.
2.6.4.21.6. Ejemplo, Dianita. El siguiente caso. Escogido. No es apropiado para moralistas y fariseos. Pero refleja la verdad. No hace falta que diga de nuevo que para mí el amor es algo sagrado, un regalo de los dioses. A pesar de ello nosotros, los médicos, no nos podemos fijar solamente en el aspecto moral y estético. Platón, el amor es el anhelo de testificar la belleza. Los desafortunados, los pobres y los enfermos de este 184 mundo son los que necesitan con más urgencia de los médicos. Poder ayudar a estos hombres perseguidos por la mala fortuna a que sean nuevamente felices. Es un regalo de los dioses. Así fue en este caso. Dos primas de casi la misma edad. Las dos diestras. Ambas hijas de una camarera española y un soldado americano en Alemania. Sufrieron abusos por parte de un tío con el consentimiento de la madre. La parte española de la familia vivía en una pobreza muy grande. 13 personas vivían en una habitación de 38 metros cuadrados. El tío pagaba con dinero para la madre y con regalos para las niñas de las que abusaba. El juego era en principio siempre el mismo, el tío, que no solamente abusaba de estas dos primas, como se desprende del TAC cerebral, sino que lo hacía al mismo tiempo con 5, 6 o más niños. Sentaba a las niñas en su regazo y abusaba de ellas manualmente. Pero estas no lo encontraban malo. Pues este juego con el tío, del cual también abusaron y que nunca se casó, lo jugaban voluntariamente. Además la madre lo toleraba y posteriormente incluso las obligaba para poder recibir los generosos regalos del tío. Abusó de niñas ininterrumpidamente durante 15 años. Cuando empezaron a encontrar placer en la masturbación, la cual ellas mismas practicaban también entonces como liberación. El tío no tuvo problemas en que su miembro formara parte del juego y en ir cada vez más lejos. Entonces el efecto orgásmico clitorial no se vio afectado en las niñas abusadas. De hecho pertenecía al juego. Para una de las muchachas la pérdida de la virginidad no significó ningún problema. Para la otra fue una catástrofe con fuertes dolores y hemorragias. Los hasta ahora expertos en el tema daban por hecho que los niños sufrían un shock con los abusos. Esto solo es cierto en parte. Hasta la edad de 10 o 12 años los niños pueden experimentar este tipo de abusos como bonitos. Al igual que experimentan como bonita la masturbación. El conflicto sexual apareció en la muchacha solo cuando tuvieron que llevar el miembro del tío hasta la eyaculación por medio del sexo oral y manual. Eso provocó un conflicto de miedo repugnante. Así de raro suena, al cerrarse la parte izquierda del cerebro por medio de un conflicto sexual al mismo tiempo que uno de miedo repugnante. El orgasmo clitorial, de la parte derecha del cerebro, que con anterioridad solo se alcanzaba de una forma no fisiológica. Ahora era mucho más importante que antes. Las dos primas son ninfómanas y tienen fijación con el orgasmo clitorial. Las dos están durante este tiempo en constelación esquizofrénica. La que tiene 30 años ha utilizado a muchísimos hombres. De ellos solo quería una masturbación clitorial. Se puede entonces decir que ha utilizado a los hombres solamente para masturbarse. No se ha casado nunca. Ignora el miembro sexual de su partner. Sin embargo, si se utilizaba desde atrás o desde abajo sin que lo viera y mientras era masturbada, entonces no había ningún problema, como con el tío. La prima de 33 años, también ninfómana, rechazó a muchos hombres. Pero al final se casó. Los 2 primeros años fue bien. Una vez que el marido aprendió que solo podía penetrarla desde atrás o desde abajo, sin que ella viera el miembro. Y por supuesto quería que la masturbase clitorialmente como el tío. Cuando el marido, que era camionero de larga distancia, ya no tenía ganas de hacerlo así. Porque no podía entender esta fijación. Ella gritaba desconsolada cuando él le enseñaba el miembro erecto. Este gritar desconsolado tiene un trasfondo especial. A los 9 años esta paciente fue desvirgada brutalmente por el tío cuando éste introdujo su miembro erecto en la niña. Sintió un dolor tremendo. Gritó como poseída y sangró tanto
que la tuvieron que llevar al médico. Allí la madre mintió y dijo que habían sido porque entre los hermanos habían jugado a los médicos. 185. Parece que la paciente sufrió con este suceso un conflicto semisexual. Exactamente un vulvo vaginal. No del cuello del útero. De lo contrario no habría podido tener la menarca 2 años después. Como signo de la actividad conflictiva interrumpida tuvo desde entonces un vaginismo. A partir de entonces el tío mostró especial interés por masturbar manualmente a las niñas al mismo tiempo que eyaculaba en su vagina. Esto sucedía desde atrás, mientras que las tenía en su regazo. Para la paciente de 9 años entonces, solo era posible soportar el dolor vaginal. Igual que ahora, gracias al orgasmo clitorial. Con 11 años tuvo su menarca y enseguida se quedó embarazada. La madre preparó el aborto en un hospital que pagó el tío. Con las otras primas pasó más o menos lo mismo. Dado que la parte izquierda cerebral estaba bloqueada por el conflicto activo vaginal. El segundo conflicto, aborto, solo pudo atacar en la parte derecha como conflicto de territorio y conflicto de miedo en el territorio. Por supuesto que el conflicto tenía algo que ver con los genitales. Pero el verdadero conflicto era que el tío blasfemaba para que siguiera yendo a jugar y a por los regalos. No hace falta decir que podía quedarse embarazada otra vez. A partir de ahí estuvo en la constelación esquizofrénica postmortal maníaco-depresiva, en la que ha permanecido hasta hoy. Desde entonces la paciente en lo que se refiere a la excitación sexual se ha quedado en los 11 años. El tercer conflicto, que golpeó nuevamente en la parte cerebral izquierda y el conflicto semisexual. Vaginal, desvirgamiento brutal. Condujo a un conflicto sexual completo del cuello del cuerpo del útero y la boca del cuerpo del útero. Y se produjo como sigue. Para demostrar que era capaz ganarse el dinero y los regalos del tío tuvo que sacar el miembro erecto de su vagina antes de que eyaculara y de rodillas metérselo en la boca y tragarse el esperma. A causa de esto se produjeron al mismo tiempo por primera vez. 1. Un conflicto sexual a la izquierda cerebralmente, que se unió al conflicto vaginal y se volvió complejo, y que se mantiene hasta hoy. 2. Un conflicto de miedo repugnante, paramediano frontal a la izquierda, hipoglucemia, que permanece hasta hoy. 3. Un conflicto de miedo en la nuca, de cosas y personas, a la izquierda occipital. Porque ahora vivía continuamente con el miedo de volverse a quedar embarazada y tener un niño, mitad de visión derecha, que mira hacia la izquierda. 4. Un conflicto de marcar el territorio, que se añadió a los focos que ya existentes a la derecha cerebralmente y rellenó el conflicto de que tenía siempre miedo y no sabía si el tío había eyaculado ya en la vagina. Estos conflictos están todos hoy en día activos. A veces prevalece la actividad conflictiva de la parte cerebral izquierda. Entonces la paciente es más maníaca. Otras veces prevalece la actividad conflictiva de la parte cerebral derecha. Entonces la paciente es más depresiva o se encuentra en depresión agitada. Aunque el tío ya ha muerto hace 2 años. La actividad de los conflictos y los focos del cerebro continúan cuando ve el miembro erecto de su marido. Le viene el sabor del esperma a la boca. El tío abusó de ella hasta los 16 años. Después se masturbaba a ella misma. Y en exceso, dado que no podía encontrar un partner que lo hiciera. En esta situación. 186. Solo ha cambiado una cosa, tiene un partner, su marido. En cualquier caso, debido a su vaginismo, la penetración vaginal solo es posible bajo circunstancias óptimas. La constelación esquizofrénica ha permanecido constante desde hace 22 años. Esto se manifiesta en ella de tal manera que con la más pequeña pelea empieza a gritar como poseída y se lanza a su marido los peores insultos. Para esto no existe ningún motivo, más que su locura, ya que el marido es un alma de Dios muy paciente. Por supuesto, desde hace 22 años está en constelación postmortale, intercalándose depresiva y maníaca, según qué conflicto prevalezca más en el momento. Piensa de continuo de una manera paranoica en lo que haría el marido si ella y los niños muriesen.
A menudo está también una constelación suicida. De hecho, prevalecen las fases depresivas. Los gritos maníacos de pánico, que se producen en cuanto encuentra una ocasión. Tuvieron consecuencias nefastas cuando estaba embarazada del segundo niño. Durante el embarazo siguió gritando. La hija sufrió, siendo todavía solo un embrión, un conflicto motor de no poder huir y un conflicto de susto súbito. En el nacimiento el bebé ya tenía la capacidad motora parcialmente limitada y era minusválida. Diciembre del 96. Hasta junio de 1998 la niña sufrió recaídas, como es normal, de la que resultó un retardo masivo del desarrollo o un bloqueo de la madurez. La niña tenía ya 18 meses en junio de 1998. Pero se comprobaba como una niña de 8 meses como mucho. No podía andar. No podía estar derecha. Y solo decía palabras sueltas y sin articulación. En definitiva, era una niña muy impedida. Cuando la madre grita, la niña aúlla. En el tercer mes de embarazo se produjeron hemorragias con amenaza de aborto. En junio de 1998 la paciente estaba embarazada del tercer niño en el sexto mes. Siguió gritando y de nuevo se produjeron las hemorragias y la amenaza de aborto. Por suerte la paciente encontró una buena clínica. Ella misma pudo dar las directrices, pues hasta hacía poco tiempo había estado con un buen médico de la nueva medicina, que había tratado pacientemente el transcurso de su vida y sus conflictos junto con la deficiencia de su segundo hijo. La terapia, que se habló con unos y otros, era tan fácil como difícil. Sin medicamentos. Pero fue muy productiva. Como veréis enseguida en el caso del segundo hijo de 1 año y medio. La madre sabía que no podía seguir gritando. Si lo hubiera conseguido, la niña habría tenido la posibilidad de resolver el conflicto auditivo todavía en el vientre de la madre. Lo consiguió y el 30 de septiembre del 98 nació en apariencia, niño sano. Me escribió una carta por la que sé cuántas víctimas trajo en la familia. El padre renunció al trabajo de camionero de larga distancia para poder estar durante ese tiempo decisivo con la niña. Se vendió el monovolumen de la familia para salir de apuros. Ante todo se trabajó con la ayuda de una amiga que conocía bien la nueva medicina para solucionar las vías de conflicto por el bien de los niños. Y mirad, que todo fue mucho mejor de lo que se había pensado. La familia entera, según me escribió la madre, era ahora tan feliz como no lo había sido nunca. La más feliz de todas era ella misma, la madre. Estas son las imágenes de la paciente de 33 años correspondientes a mayo de 1997. 6 meses tras el nacimiento de su segundo hijo, cuyas imágenes de mayo del 98 vemos en la página siguiente. 187. Podemos poner una fecha bastante exacta para el conflicto sexual junto con el conflicto repugnante de miedo con hipoglucemia o bulimia. Siguiente foto, hacia los 12 años. Poco antes del menarca. Hasta entonces el tío había eyaculado sin escrúpulos en la vagina de la muchacha. Pero con la aparición del menarca la muchacha tuvo que liberar al tío con sexo oral y manual, lo que le provocó un conflicto sexual y un conflicto repugnante de miedo, añadido a un conflicto de miedo en la nuca a la izquierda cerebralmente para las dos mitades visuales derechas, madre/niño. Ya que tenía miedo, por detrás, de quedarse embarazada. Parece que algunas de sus primas se quedaron así embarazadas y fueron obligadas a abortar. Durante un corto periodo de tiempo tras este conflicto cerebral, a la izquierda la menstruación fue irregular. Lo que cambió solo cuando sufrió un conflicto de territorio y un conflicto de rencor en el territorio que tenía que ver con los gustos y regalos del tío. La competencia era grande y el tío, que no tenía escrúpulos, prefería a las sobrinas que no habían tenido el menarca, porque según pensaba, era menos peligroso. Flecha de arriba a la izquierda, FH repugnante de miedo. 3 flechas de abajo a la derecha, conflicto de territorio y conflicto de rencor en el territorio. El conflicto de desvalorización de sí mismo, flecha de arriba a la derecha, es de una fecha posterior. El contenido del conflicto es, soy una mala madre.
Finalmente vemos también que los dos relés ovariales están hinchados. Es decir, que muestran abiertamente quistes ovariales en el plano orgánico. El quiste ovarial derecho parece significar de un modo macabro un conflicto de pérdida del tío cuando éste murió. Los otros la amenaza de aborto en el embarazo. Desde que se produce la constelación esquizofrénica, la menstruación vuelve a ser regular. La paciente. En cuanto a la madurez sexual, se ha permanecido en los 13 años, niña, mujer, infantil. 188. Estas son las imágenes de TAC cerebral de la prima de 30 años de la paciente. Corresponden a mayo de 1998. Son idénticas en muchas cosas con las de la paciente, lo cual hace este caso tan interesante. El tío es el mismo. La manipulación es la misma. La edad y el entorno social eran los mismos. Los conflictos también son, casi, los mismos. También la prima es pseudoninfómana, porque ella sí que es diestra. Este pseudoninfomanía está condicionada por la fijación en el orgasmo clitoriano. Por otra parte, también se observa la existencia de una constelación planeante, relé de los bronquios y relé de la laringe. Los dos en las flechas de arriba a la derecha y a la izquierda en la imagen de abajo. Además vemos un conflicto de miedo frontal. Un conflicto motor y sensorial de la parte superior de la pierna, no poder escapar del tío. Además un conflicto repugnante de miedo central y un conflicto de resistirse, que ahora está visiblemente en solución parcial. También un conflicto activo de miedo en la nuca, originariamente del tío. Durante ese tiempo de todos los partner, específicamente de la eyaculación masculina. La prima ha utilizado a muchos hombres, sin haber podido construir nunca una relación verdadera. De hecho, lo único que quiere de sus partner es que la masturben clitorialmente, como lo hacía el tío. Dianita, la hija de nuestra paciente, el 30 de junio del 98 en los brazos de su padre. La pierna derecha está parcialmente paralizada, al igual que la izquierda. Dianita tiene estrabismo. Pero lo más importante, la niña tiene un retraso del desarrollo de más de un año, tiene un fuerte grado de minusvalía. Estas son imágenes que pertenecen al momento en el que Dianita, zurda, tenía 1 año y medio, en junio del 98. En ese momento estaba en el punto de desarrollo de un niño de 10-12 meses. Las consecuencias de los abusos del tío en la madre tuvieron consecuencias. La niña es paralítica, apenas puede hablar. Sabríamos lo que se tendría que hacer para recuperar el retraso en el desarrollo y para eliminar la parálisis. Pero para ello, en primer lugar, se tendría que poner la madre en terapia. Y habría que optimizar el entorno familiar y social. ¿Cómo se puede conseguir algo así? Bueno amigos, esto ha sido todo por hoy. Espero que les haya gustado, hasta la próxima vez y disfruten de sus vidas. Hasta pronto.